Todo el mundo tiene asumido que en España no se puede fumar en el trabajo, ni en los restaurantes, ni en la mayoría de locales, pero ¿creen que se tendría que prohibir también en espacios públicos al aire libre, sobre todo si hay niños? ¿Perjudica ese humo a los no fumadores? Bien, hablamos de campos de fútbol, parques de atracciones, conciertos al aire libre o piscinas. Ese será el tema de la sección de salud de hoy, que iniciamos con la siguiente introducción. El cerco al tabaco se va estrechando. Aunque en España todavía estemos lejos de las costumbres de otros lugares, donde incluso está mal visto fumar en la calle. Si nos centramos en los espacios al aire libre, la ley española antitabaco prohíbe fumar en los recintos exteriores de hospitales y colegios, también en las zonas de juegos infantiles. En cuanto a iniciativas en la esfera privada, tenemos la del Barça. «Abuelo, no fumes», repetía incansablemente esta niña del anuncio en la campaña para concienciar a los culés fumadores. Desde hace 3 años, los nervios en las gradas del Camp Nou no se pueden calmar fumando. El Real Madrid, por ejemplo, ya se planteó el tema y la directiva también quiere preguntar a los socios si están de acuerdo en que se prohíba fumar en el Santiago Bernabéu. En el País Vasco están en ello, pero en este caso no se parte de una iniciativa particular. Ahora mismo está en trámite parlamentario la futura ley vasca de adicciones, que quiere prohibir fumar en las instalaciones deportivas al aire libre. Así que gradas como estas del San Mamés estarán libres de humo. El objetivo de estas restricciones es no solo proteger a los no fumadores, sino animar a los que fuman a dejar atrás el humo del tabaco. Pues bien, vamos a empezar la tertulia con 3 médicos muy comprometidos con la lucha antitabaco. Les presentamos a Joseba Zabala, es portavoz de la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo y médico de salud pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y miembro del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Muy buenas tardes, bienvenido, Joseba. Buenos días. Saludamos también a Jordi Munés, es oftalmólogo, director del Instituto de la Mácula y como miembro de la Junta Directiva del Barça, impulsor de la prohibición de fumar en el Camp Nou. Bienvenido. Muchas gracias. Y saludamos también a Esteban Fernández, es especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y responsable de la unidad de tabaquismo del Instituto Catalán de Oncología. Bienvenido. Gracias. Bueno, si hace unos años, ¿no?, el debate social era sobre si prohibir fumar en el trabajo o en un restaurante, ahora es si hay que prohibirlo en espacios abiertos. Esteban, parece ser que también los expertos dicen que es necesario legislar sobre el asunto. En efecto, sabemos que el humo del tabaco es malo, que es malo para los fumadores, que es malo para los no fumadores, por eso las leyes de control del tabaquismo en lugares de trabajo, en espacios cerrados, y por eso también pensamos que en algunos espacios abiertos o semiabiertos es bueno limitarlo, no solo por las consecuencias sobre la salud, sino también por el hecho educativo que tiene. Y de hecho ya está legislado. La actual ley de control del tabaco española prohíbe fumar tanto en centros hospitalarios al aire libre, en los jardines, en los parkings, como en los centros educativos, aunque se puede recorrer un poquito más y seguramente sería bueno considerar instalaciones deportivas u otros entornos al aire libre que son ejemplares y en los cuales, como se ha comentado en esta muy buena introducción, hay sobre todo niños. Pero claro, ¿tanto humo llega al no fumador? Bien, en el 2011, cuando hubo la ley que celebramos los médicos, en el Camp Nou nos planteaba un problema. Es un espacio pseudoabierto. Tú tienes un niño al lado, un niño que está a 30 centímetros de un fumador de puro todo el partido, es un gran fumador pasivo. Con lo cual teníamos un problema no resuelto. Como médicos lo teníamos muy claro, el hecho de estar dentro del club nos permitía la oportunidad de intentar algo muy difícil y muy arriesgado, pero que si lo lográbamos iba a tener mucho impacto, que era hacer que el Barça de alguna manera liderara o fuera pionero en la lucha antitabaco por iniciativa propia, ya que la ley no lo contemplaba. Y bien, a estas alturas podemos decir que así fue. ¿Desea? Sí, bueno, yo siguiendo un poco el criterio que decía Jordi, veo que cuando hablamos de expandir esas políticas, ¿no?, ya lo que son espacios abiertos, habría que tener en cuenta 3 consideraciones. Una primera es la que él decía de proximidad, ¿no?, que estamos muy cerca de otra persona y entonces le afectamos, es decir, que el que usa o toma una decisión como es el hecho de fumar, debe de restringir su decisión a él mismo. No es lógico ni de sentido común que eso se expanda a otras terceras personas. La segunda tiene que ver con un criterio de tipo ecológico.
Es decir, si en un sitio de especial protección ambiental o por las necesidades que surjan de control ambiental no se permite hacer fuego, lo lógico es que tampoco se permita fumar. Y luego la tercera idea tiene que ver ya con lo que tiene que ver la idea de menores. Es decir, un menor, fumar delante de un menor es el gran criterio. Es decir, sabemos que a un menor no solamente le estamos haciendo un daño, si queréis, de tipo toxicológico, sino que le estamos haciendo un daño también de tipo educativo, porque le estamos diciendo, fijaros que el lenguaje más perverso, le estamos diciendo, el fumar es normal. Y entonces el consumir un tipo de drogas es normal, y es normal hacerlo en público. Por eso la idea si queréis, de amplificación educativa que tiene una medida como la que tomó el Fútbol Club Barcelona, en mi opinión es enorme, tiene un gran impacto, porque supone el normalizar lo que es normal. Es decir, en la sociedad lo que es normal es no fumar. Eso es lo que tenemos que hacer, dar una idea de normalidad de que las relaciones se deben de llevar a cabo en espacios donde no se fume. Pero claro, sí. Yo solo añadiría el otro elemento, es que los no fumadores que están expuestos al humo del tabaco en estos espacios abiertos o semiabiertos realmente están expuestos y podemos detectar en ellos cantidades importantes, por ejemplo, de nicotina o de otros compuestos. No es despreciable. Y según el entorno, por ejemplo, el ejemplo que se ponía de estar 2 horas sentado al lado de un fumador, pues eso representa realmente una exposición importante y que si se hace de manera sostenida puede conllevar riesgos para la salud. Y lo mismo que en otros espacios en los que, a pesar de ser al aire libre, el humo se canaliza y entra en espacios que están cerrados. En este sentido, tenemos datos de estudios y vemos que la exposición prácticamente es entre un 30 y un 40% de la que se tiene en ese mismo lugar si se fumara completamente. Comparándola con las exposiciones que había, por ejemplo, en bares o en restaurantes, la exposición que puede haber en un entorno abierto o semiabierto donde hay fumadores puede ser prácticamente del 50% respecto a la que había anteriormente. No es despreciable. Según el entorno, según las condiciones climatológicas, hay varias variables, pero está la cuestión de la desnormalización del consumo de tabaco, que pensamos también que es muy importante. Pero claro, si hablamos de humos, también muchas personas opinan que vivir en una gran ciudad rodeado de tanto tubo de escape, motos, coches, autobuses, también crean conductas poco saludables. ¿Se debería de prohibir también la circulación de estos vehículos? Esto, ¿Restringimos todo? Si me lo permites, son excusas de fumador. Un fumador dice, no, pero al final los coches... Sí, no tiene nada que ver. O sea, la exposición al tabaco es directa, es como si no tuvo escape en la boca. No tiene que ver. Y los expertos epidemiólogos y de salud pública nos dirán realmente el impacto. Y es mucho menos evitable. Uno no puede evitar vivir en una ciudad de coches. Uno sí puede evitar fumar. Es totalmente evitable fumar. Es un riesgo que añadimos gratuito a nuestras vidas y a la gente que nos acompaña. Y las cifras son brutales. Cada año en Europa mueren 7 estadios del Barça llenos, 700.000 personas. Y hay 13 millones de enfermos crónicos. En Cataluña hoy han muerto 12 personas, a lo que llevamos de día. Y hasta las 24 horas de esta noche morían 12 más, cada día, por el tabaco. Y eso es evitable, es una pena, es una auténtica pena. Esteban. Sí, a ver, la contaminación no es buena. De hecho, hace escasamente un año la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer identificó la contaminación atmosférica, de la cual es responsable en muy buena parte los motores de los coches y de otros medios de locomoción, como riesgo de cáncer establecido. Eso está claro. Pero la exposición a la que estamos sometidos de la contaminación es muchísimo más inferior a la que podemos estar sometidos en caso de convivir con un fumador y estar con él incluso en espacios abiertos. Es un riesgo, no es despreciable, pero es por un lado un riesgo que se puede controlar, porque se pueden hacer medidas para que baje la contaminación atmosférica, eso está clarísimo, pero no es la excusa para decir que no se debería regular fumar en algunos tipos de espacios abiertos. En cualquier caso, yo creo que son dos medidas perfectamente complementarias, es decir, no son alternativas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar porque nuestras ciudades sean más ambientalmente aceptables y, por supuesto, conseguir que los espacios sin humo sean ideas que definamos como modelos de convivencia. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos con
con los espacios sin humo, sabemos que son medidas muy aceptables por todos y solo falta el definirlas como tal, el enunciarlas como modelos de comportamiento válidos a los que podemos iniciarnos todos, porque luego, una vez que se enuncian como tal, se cumplen en un altísimo porcentaje, como todos hemos sido testigos. Pero claro, la solución pasaría por la educación y no tanto por prohibir. Bueno, así lo hicimos. Cuando nosotros en 2011 intentamos hacer este reto, que era muy difícil, aconsejados también por la Generalitat y por el Colegio de Médicos, hicimos una cosa progresiva y lo decidimos en Junta. Y el primer año, el 2011, lo pedimos por favor. Durante todo el 2011 le dijimos a los socios, por favor, por los niños, no fumes. Y de aquí un año, en asamblea, lo pondremos a votar y el socio decidirá. Y entonces yo hice una exposición médica con todos los datos y los socios votaron a favor de la prohibición en el 80%, un respaldo del 80%. Por lo tanto, fue una medida educativa durante un año y después una decisión voluntaria de los socios, con lo cual no hubo imposición y de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque este logro no ha sido de la Junta, sino ha sido de los socios que se han implicado y lo han cumplido. La tasa de cumplimiento es altísima, muy alta. Josep. Sí, yo quiero hacer una idea, siempre se dice eso y además a veces de manera intencionada por parte de algunas ideas, el decir es mejor educar que prohibir, ¿no? Desde luego yo soy consciente de que las leyes de espacios sin humo no son prohibitivas, como decía, es enunciar un comportamiento, pero hay que tener un tema de costo-efectividad. Es decir, sabemos que desde un punto de vista de costo-efectividad, una norma es mucho más efectiva, es decir, un ejemplo práctico de cumplimiento es mucho más efectivo que 100.000 consejos que podamos dar a un menor, a un adolescente o a una familia. Desde ese punto de vista, podemos decir hoy día con costo-efectividad, con costos de dinero económico, es más barato el consejo, es más barato el ejemplo que el consejo. Y desde ese punto de vista podemos decir que las normas educan en sí mismas. Bueno, la ley vasca, la futura ley vasca, está intentando prohibir el fumar en todas las instalaciones deportivas. Digamos, regular el fumar en todas las instalaciones deportivas. En este momento la ley vasca está tramitándose en el Parlamento Vasco de Gasteiz. Los partidos políticos y las entidades que tenemos algo que decir en este tema estamos pasando por la Comisión de Salud del Parlamento y estamos enunciando lo que pueden ser esas ideas. Desde luego ha apostado desde un punto de vista, si queréis, de avance, porque consideramos que es un enorme avance, que el primer Parlamento, la primera autonomía ha decidido apostar por los espacios sin humo de la manera que lo ha hecho, cogiendo el relevo institucional del Fútbol Club Barcelona y llevándolo a una ley autonómica, como en este caso la Ley Vasca de Adicciones. Desde ese punto de vista me parece que es un paso y un avance enorme que se va a dar en el País Vasco y que va a estar a la altura de otras legislaciones que ya han tomado ese tipo de situaciones, como es, por ejemplo, las legislaciones canadienses, las legislaciones, en fin, que van dando pasos en ese sentido ya en Europa, pues todos los países que han dado, que son Inglaterra, que es un Reino Unido, también Irlanda, que son todos los países escandinavos, en fin, que van dando pasos en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, el traer el ejemplo, el recoger esa idea institucional y escribirla en un papel, en una ley, es una cosa importante porque las leyes no se hacen todos los días. Las leyes las hacemos cada 15, cada 17, cada 20 años y conviene que la ley vasca apueste en esa dirección. Claro, porque centrándonos, Esteban, en esos espacios abiertos o semiabiertos, ¿en cuál de ellos está más justificada esa prohibición? A ver, ya hay espacios que están regulados, como hemos comentado antes, los espacios abiertos de los hospitales o de los centros educativos y los espacios de juego de los niños. Los parques infantiles están regulados por la actual legislación, con un cumplimiento que seguramente podría ser mejor. Porque yo añadiría, antes de acabar de contestar, la educación es importante y las leyes son muy importantes, pero leyes sin una intervención educativa no llevan a ningún sitio. ¿Cómo confiar tan solo en la educación o en la buena voluntad? El control del tabaquismo, lo sabemos, tiene diferentes patas. Se sustenta en leyes, en aspectos que son económicos, que alguien podría decir no son estrictamente sanitarios. Si sube el precio del tabaco, el consumo es menor. Esto está demostradísimo. Y otros elementos. Por tanto, regulación y además educación importantísimo. ¿Dónde más? A ver, ¿quién puede decir que tabaco y deporte es un binomio que va junto? Es una irresponsabilidad. De hecho, el tabaco utilizó el deporte durante mucho tiempo como canal promocional. Todavía lo están haciendo en algunos países.
Aquí nos parecería una cosa muy extraña, pero si tomamos un vídeo antiguo de cualquier partido de fútbol, veremos las vallas publicitarias con un montón de sponsors que eran marcas de tabaco y otras cosas. Por tanto, no solo fútbol, tabaco y deporte en general, son dos mundos contrapuestos. Los estadios de fútbol, los que tienen más visibilidad son los de primera división, etcétera, pero hay miles de instalaciones deportivas municipales, de clubes, de entidades privadas en nuestro país, en los cuales cada sábado y cada domingo, y seguramente entre semana cuando los chavales entrenan, diferentes deportes, fútbol y otros deportes al aire libre, ven ejemplos de sus entrenadores, los técnicos de mantenimiento, sus familiares, sus padres fumando por allí. Esto tendría que estar recogido, seguramente, sin ninguna duda, como están haciendo de forma pionera, atrevida y decidida en el País Vasco. Pero claro, ¿cómo se superan esas resistencias sociales? En el Barça no hubo muchas, ¿no? Con ese 80% de los socios apoyando. Hubo el apoyo, pero había un 20% que no, y después hubo mucho ruido. Pero la gente, en su inmensa mayoría, es buena gente, buenas personas, y la gente nos hace falta una ayudita, que al principio parece que hay mucho ruido, como restaurantes, parecía que nadie iba a comer a los restaurantes sin tabaco, y la gente come, y la gente va en avión, y la gente va al cine. Al principio hubo mucho ruido, pero al cabo de nada la gente se acostumbra. Porque de la misma forma que estás acostumbrado a fumar, te acostumbras a no fumar. Y somos gente de costumbres y buena gente en general. Con lo cual sí hubo una aceptación progresiva, pero hay que ayudar, hay que educar. Por ejemplo, en el Barça, junto con esta actividad, con esta iniciativa, hubo lo que nos pidió la Comisión Europea y hubo una campaña a 22 países de Europa, junto al Barça, de educar a la gente a que no fumara. Hay cosas que la gente no sabe, además de morirte por tabaco. Hay 13 millones de enfermos crónicos, hay más riesgo de ceguera por degeneración macular, 4 veces más en los fumadores y 2 veces más en los pasivos. Disfunción eréctil, enfisema, hay muchas enfermedades. No todo es morirse en esta vida, a veces hay cosas que son peores, vivir lastrado toda tu vida con una enfermedad crónica, que dices, hombre, pues qué tonto que fui hace 20 años que fumaba, ¿no? Y yo quería mencionar que la iniciativa del País Vasco es muy atrevida, muy pionera, hace años que están detrás de ello, no es fácil, y no creo que sea porque el Barça lo haya hecho, pero sí nuestra pretensión de que fuéramos un poco ejemplo y hacer ruido, en algo sí que ha contribuido a que, bueno, a que haya más ruido. Y ahora hay muchos países de Europa que también están apuntándose a esta iniciativa, con lo cual la madurez social va hacia una dirección. Bueno, estamos hablando de prohibir en sociedades gastronómicas, incluso de prohibir dentro de los vehículos, cosa que ya han hecho en Reino Unido, han hecho también en Francia, siempre y cuando haya menores a partir menores de edad, de los 18 años, que estipula la ley. Bueno, este tema no está todavía recogido como tal dentro de lo que es el texto, y eso es una cosa que la Sociedad Vasco-Navarra de Prevención del Tabaquismo ha propuesto al arco parlamentario vasco para que lo asuma como tal, dado que además la semana pasada, sin ir más lejos, la Asamblea Nacional Francesa pues así lo dijo que no se fumaría. Para nosotros es una cosa de tan sentido común y además creo que tiene un impacto y una aceptabilidad social tan grande que no es cuestión de dejarlo sin enunciar como tal. Por eso animamos a todos los partidos políticos vascos para que lo añadan en sus enmiendas y para que nos subamos a todos esos... además son iniciativas de tipo autonómico, es curioso, en Canadá la mayor parte son todos los territorios canadienses, los territorios australianos, van haciéndolo desde iniciativas que no son de grandes legislaciones, pero que son de legislaciones autonómicas. Y volviendo simplemente un inciso al tema de fútbol, decir una cosa, el primer partido, Jordi, que se hizo fue un Osasuna-Barcelona, perdón, un Barcelona-Osasuna, fue el primer partido sin humo de toda la liga de fútbol profesional. Para los que no sabéis euskera, os diré que Osasuna significa salud. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que fue toda una buena premonición, que yo creo que se va a reforzar todavía mucho más el día 30 de mayo con la final, que va a ser la primera final, posiblemente sin humo, de todo el fútbol actual, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué final? La final del Rey. De Copa. Bueno, ya como estará en casa, Por eso será sin humo. Y en ese partido, Joseba, ¿quién ganó? ¿El Osasuna, el Barça? ¿Sabemos el resultado? Por curiosidad. Lo más probable es que el Barça, ¿no? Sí. Bueno, estaba y volviendo a eso, la prohibición. Yo creo que ganó la salud. La salud, desde luego. Ese fue el ganador. Yo querría añadir que hay otros espacios, ¿no? Hay otros espacios que también... A ver, el de los espacios deportivos está clarísimo, ¿no? Yo creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Pero hay otros espacios que están ahí al límite entre lo que es cerrado y que es abierto. Centros comerciales
al aire libre, o que es un edificio pero tiene partes abiertas. En estos momentos, yo por ejemplo en el entorno de Barcelona hay unos cuantos, en el área metropolitana, que se puede consumir tabaco, aunque vas por unos pasillos estrechos y a no sé cuántos metros de altura se puede ver el cielo. Mercados abiertos o mercadillos. Terrazas incluso. Y luego estarían las terrazas. Quería llegar ahí después. Las terrazas están recogidas en la legislación, tienen que tener unas características determinadas para permitir dejar de fumar. Y si no, si por ejemplo tienen más de 2 paredes y techo, paramentos, ¿no? Porque no son paredes de piedra, pueden ser unos plásticos, hay muchos tipos de paramentos, pero la legislación española lo recoge. Si una terraza tiene más de 2 paramentos, además del techo, en esa terraza no se puede fumar. Y han proliferado las terrazas porque, por fortuna, en bares y restaurantes no se puede fumar por la legislación, y ahora los que no pueden pisar las terrazas son los no fumadores, porque las concentraciones de humo dentro de esas terrazas que tienen 3 o 4 paredes realmente llegan casi que a la mitad de las cantidades de humo que había dentro de los locales cuando se podía fumar. Y esa mitad es una mitad que es muy grande, porque está casi que 20 veces por encima de los límites recomendados para la salud. Claro, ¿y esas sombrillas grandes se interpretan como techos? Una sombrilla grande es un paramento, entonces cuelgan de ahí los paramentos. Se tendría que ser un poco más fino, y yo aquí sí que pediría la intervención de la parte más cercana al ciudadano. Esto normalmente es competencia municipal, en algunas ciudades han regulado el uso y seguramente haría falta un poquito más de inspección para proteger la salud de los ciudadanos, en definitiva. Bueno, desde mi perspectiva de médico municipal, yo creo que las legislaciones de espacios sin humo, si algo tienen bueno, además de la costo-eficacia que os decía antes, es precisamente de que son muy aplicables, es decir, son muy aceptables por la población. Yo diría incluso que la aceptabilidad es de un 90-10. Es decir, una ley de espacios sin humo se cumple en un 90% espontáneamente por las personas y por un 10% por lo que la administración tiene que hacer. Y siguiendo lo que decía el doctor Esteve Fernández, yo diría que si ese 10% no lo hace la administración, en el control de lo que él decía, de que no se entienda que todas las terrazas, por el hecho de ser una terraza ya se puede fumar, no, habrá terrazas de fumadores y terrazas de no fumadores, y habrá que definirlo como tal. Si la administración no cumple ese 10% de responsabilidad, seguramente se nos venga abajo el cumplimiento de la ley. Entonces yo creo que ahí es importante que la administración tome parte en ese tema. Pero ya con todas estas reflexiones, Jordi, ¿no sería más sensato prohibir la venta de tabaco? Bueno, es un veneno, es adicción. Eso sí que realmente no competiría. No nos competiría a nosotros, y sería una instancia mucho elevada, y seguramente sí, porque al final es un tóxico. Pero volviendo al cumplimiento, cuando un fumador reivindica sus derechos de fumar, yo tengo mi derecho a fumar, etcétera, yo les decía, yo te voy a demostrar que tú estás contra el tabaco. Sí, ¿tú quieres que tus hijos fumen? Yo no creo que haya ningún fumador que diga, sí, yo quiero que mis hijos fumen. Todos los fumadores dicen, no, yo quiero de hecho fumar, pero prefiero que mis hijos no fumen. Por tanto, el fumador está convencido que está contra el tabaco. Lo que pasa es que le hemos de ayudar porque es una enfermedad, es una adicción, es una costumbre, es un hábito, y no es fácil, somos débiles. Pero el convencimiento interno existe. ¿La prohibición entonces? A ver, hay cosas seguras. Decimos siempre que si el tabaco se descubriera ahora, se descubrió hace 500 años, ¿no? Se trajo de América en su día, ahora sería imposible legalizar el tabaco como un bien de consumo. El problema es que ya lo tenemos. El tabaco tiene tóxicos, tiene cancerígenos, es una droga adictiva porque lleva nicotina, eso lo hace perfecto para el negocio. Que mejor que poder vender algo que la gente necesita tomar. Evidentemente, ahora no es el momento de prohibir el tabaco, no se puede prohibir, pero hay que limitar, regular y educar a la gente para que lo abandone. Brevemente, Joseba. Brevemente, pues que desde luego apostamos por la regulación más que por la prohibición. En la salud pública estamos llenos de experiencias donde la prohibición genera todavía más cumplimiento. Dicho queda. Muchísimas gracias a los tres por la visita y mucha suerte. Gracias.